Bien, señores, ayer en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el NYMEX, el crudo de Texas bajó 2.2% hasta 89 dólares con 36 centavos y los contratos para entrega en marzo, el mes que viene, recortaron 1.96 dólares por barril. Y esta mañanita, tempranito, estaba el crudo de Texas en 88, había caído, seguía cayendo en 88,92. 88 dólares con 92 centavos. Ustedes saben que aquí se está hablando de la modificación de la ley de hidrocarburos. Hipólito la apoya, el presidente dijo que se va a someter ahora el 27 de febrero. El consultor jurídico dijo que se tiene lista ya, pero hay que tener pendiente que esa ley es una ley que se usa para pagar la deuda externa, para pagar la deuda pública. Del 14 al 19, del 2014 al 2019, esa ley produjo 201.326 millones de pesos. 201.326 millones de pesos. Entonces, esa ley primero pagaba un ad valorem. Entonces, ahora tiene un ad valorem se le añadió en el 2005 un impuesto ad valorem con una tasa de un 16%. En definitiva, señores, no es tan simple y sencillo. Cuando el precio del combustible sube, el gobierno recibe más ingresos. Igual que cuando suben los fletes, ¿no? El gobierno recibe más ingresos. Pero hay una situación con el precio que están recibiendo los consumidores. El gobierno tuvo que asumir el año pasado 13.000 millones de pesos para subsidiar. Hay presión, sigue habiendo, ha bajado un poco porque los Estados Unidos, hay esas negociaciones que había Macron en Rusia y Ucrania, con el presidente Zelensky, con el presidente Putin y el canciller alemán Scholz, con el presidente Biden, han aflojado un poco la tensión, aparentemente, aunque hay fuentes de inteligencia, todo el mundo dice una cosa y otra, pero también las negociaciones que se iniciaron en Viena con Irán, eso va a añadirle al mercado alrededor de 1 millón de barriles que no están al día de hoy. Recuérdense que la OPEP va a inyectar a partir de marzo 400.000 barriles por día. Eso es lo que se va a inyectar, no más. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos en el mercado de los combustibles. El gobierno va a presentar su modificación a la ley, veremos en qué consiste. Lo importante es que se tenga claro que esos recursos del impuesto son lo que hacen que nuestro combustible esté en esos niveles. Pero compararlos con combustible de otros países con mayores niveles de ingreso no tiene sentido. Eso no es realmente lo adecuado. Hay que tener muy claro esa situación. Ciertamente el gobierno tampoco tiene ingresos infinitos para financiar, subsidiar todo lo que requiere para que la población le llegue barato el combustible. Él tiene que hacer lo que puede, el gobierno, en función de las recaudaciones y lo que tenga. Claro, eficientizar el gasto, focalizar ese subsidio, tratar de hacer lo que le corresponde, porque tampoco es una cosa de que digamos que tú tienes un manantial que nunca se va a acabar. El gobierno recibe ingresos de los impuestos que cobra y esos ingresos tienen compromisos atados y establecidos. Bueno, el Banco Central hizo una publicación, los técnicos, del apoyo que se hizo para el crecimiento de la economía, que vamos a crecer en el 2022 aproximadamente 6%, que se han tomado decisiones de política monetaria, que la tasa de política monetaria se ha incrementado, como lo han hecho otros países del mundo, como lo va a hacer la Federal Reserve ahora próximamente a partir de marzo. Vamos a ver qué dice. Y que definitivamente aquí no se ha depreciado el peso, al contrario, se ha apreciado, no ha habido devaluación. La inflación está en 8.5, eso es cierto. No ha sido tan coyuntural como se esperaba, va a seguir un poco más, pero se está restringiendo el circulante para secar un poco esa demanda de mucha gente de clase media, de clase baja, mejor dicho, que nunca había recibido dinero efectivo, que llegó dinero a la mano. Los únicos que nos afectamos en esta pandemia realmente fuimos los clase media. A nosotros nadie nos dio nada. Pero
¿Cuál es el miedo de los bancos centrales con la inflación realmente? Porque usted toma decisiones de política y se restringe el circulante, el que va a hacer una inversión, la tasa se encarece, obviamente no lo demande y eso, pero el miedo real de los bancos centrales es que la inflación contagie los salarios y haya una espiral inflacionaria. Y sube la inflación y yo pido, y los sectores sociales, laborales, empiezan a demandar más salario. Entonces todo eso es como cuando hay una infección en el cuerpo y todo el cuerpo económico se afecta por ese incremento de precio y entonces todo empieza a autoalimentarse, como a autocombustionar. Entonces, esa situación es lo que dice, hay un trabajo hoy en la prensa que dice, eso es lo que asusta a los bancos centrales. La oficina del Labor Department de los Estados Unidos recogía que el aumento, por ejemplo, en enero de los salarios en Estados Unidos fue de 0.7%, el interanual de 5.7%. Eso es mucho dinero. En Estados Unidos esos son niveles altos que aumentan más la inflación. Por ejemplo, en el Reino Unido, ustedes se recuerdan que ahí no había ni camionero para llevar los productos bueno, también porque ellos salieron de la Unión Europea con el Brexit, para llevar los productos y los combustibles a las estaciones, y hubo que subirle darle salarios más elevados, había que dar en los restaurantes, la gente dejaba los trabajos y le estaban dando $300, 400 semanal, ahora yo quiero tanto, yo no voy a trabajar por eso. Todas esas cosas preocupan a los bancos centrales del mundo entero. El banco de aquí está tomando medidas, el Banco de México ya ha hecho 5 incrementos de tasa. Los especialistas prevén que el Federal Reserve, los del Bank of America, de Goldman Sachs, etcétera, que por lo menos ahora en marzo se le va a subir entre 25 y 50 puntos básicos a la tasa de interés, el del Federal Reserve. Esos son 0.5%, menos de un 1%, pero se prevé que en este año pueda haber 4 subidas de tipo de interés y el año que viene, el 23, otras 3 o 4 más, un 2%. Eso es mucho porque la inflación en los Estados Unidos por lo general era de 2%, cerró en 7.5%. Aquí 4% era el margen, el target, el objetivo. Cerramos en 8.5%. Entonces, por ejemplo, hay incremento de la ocupación en Estados Unidos, en Europa, ahí el dinamismo ha crecido, pero Europa cerró con 5.1% de inflación, o sea que esa es una realidad que la tenemos a nivel global. Entonces, el miedo de los bancos centrales, como les digo, es que sus políticas monetarias llegue un momento en donde no puedan dar respuesta y sequen la economía de tal manera que entonces se generen esas espirales por presiones de demandas laborales y entonces lo que tú haces por un lado se te descompense por el otro, Bueno, esas son realidades con las que están lidiando todos los bancos centrales en el mundo y el nuestro también. Al final del día se están subiendo las tasas de intereses, eso va a incrementar los servicios de los compromisos, de las deudas, los préstamos que se vayan a tomar, las inversiones que se vayan a realizar, e indiscutiblemente no será inocuo lo que suceda. Señores, muchísimas gracias por su amable atención. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos de nuevo mañana por acá, por Cinevisión, canal 19 a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días. Nos vemos mañana.